Bienvenidos a un nuevo episodio de Inquieta Podcast. Yo soy Andrea y hoy vamos a hablar acerca de algo que está un poco latente actualmente y es la xenofobia. De alguna manera necesito como hacer una catarsis un poco más extendida acerca de lo que está pasando actualmente en Chile. A mí me gustaría que el fin último de este episodio no sea generar división, ni generar odio, ni justificar ciertas conductas, sino más bien cómo como sociedad, como personas, tanto migrantes como nacionales en Chile, podemos hacer una revisión de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos normalizando y que no está ayudando a que este problema del rechazo se mejore, ¿no? En todos los países, sin importar de dónde venga, sin importar edad, raza, género, siempre vamos a tener personas que no cumplen con, digamos, un set de valores de bienestar común. Personas que a lo mejor no están preparadas emocionalmente o incluso mentalmente para tener discusiones abiertas, discusiones en el buen sentido de la palabra, no pelear, no agredirse, sino discutir e intercambiar opiniones, intercambiar pensamientos y que esa discusión sea con la mente abierta, sea con receptividad, no sea solamente vomitar sin recibir lo que la otra persona me está tratando de explicar. Yo creo que es vital para de alguna manera avanzar hacia un futuro, ojalá no muy lejano, en el que este rechazo latente no se sienta, el que podamos tener esa receptividad y empatía de escuchar y entender de dónde viene la otra persona. Dicho eso, yo anoche, después de la rutina de George Harrison en el festival, escribí un par de cosas porque me sentía con muchas emociones y son puntos que me gustaría desarrollar en este episodio, pero antes de hacerlo quisiera como puntualizar algunas definiciones o algunas cosas que conversé con mi amigo ChatGPT. La primera es, ¿qué es la xenofobia? Esto es lo que me respondió. La xenofobia es el rechazo, miedo u odio hacia personas extranjeras o de diferentes culturas. Puede manifestarse en actitudes discriminatorias, prejuicios, exclusión social o incluso violencia contra quienes son percibidos como diferentes, por su nacionalidad, idioma, costumbres o apariencia. Se basa en estereotipos y suele ser alimentada por el desconocimiento, el miedo al cambio o la creencia de que los inmigrantes representan una amenaza económica, social o cultural. Después le pregunté a ChatGPT si había xenofobia en Chile y esta es su respuesta. Sí, en Chile existe xenofobia, como en muchos otros países, y se ha hecho más visible en los últimos años debido al aumento de la migración. Se han registrado casos de discriminación hacia comunidades migrantes, especialmente contra venezolanos, haitianos, colombianos y peruanos. Algunas manifestaciones de xenofobia en Chile son discursos discriminatorios en redes sociales, barreras laborales, muchos migrantes enfrentan dificultades para encontrar empleo o reciben sueldos más bajos, exclusión social y cultural, algunas comunidades migrantes han sido estigmatizadas y enfrentan rechazo en sus barrios, en colegios o en servicios públicos, casos de violencia y discriminación, agresiones físicas, verbales, pero también nos dice que si bien hay sectores de la sociedad que promueven la inclusión y la diversidad, la xenofobia sigue siendo un desafío en Chile, especialmente en tiempos de crisis económica o inseguridad, cuando los prejuicios suelen intensificarse. Le pregunté también por qué crees que existe xenofobia por parte del chileno hacia el venezolano. Aumento rápido de la migración. En la última década, Chile ha recibido una gran cantidad de migrantes venezolanos debido a la crisis en Venezuela, y este crecimiento acelerado generó un choque cultural y una percepción de invasión en algunas comunidades. Asociación con la delincuencia. Algunos casos de delitos cometidos por venezolanos han sido amplificados y difundidos a través de medios y redes sociales, creando una narrativa mediática que ha contribuido a reforzar el prejuicio de que todos los venezolanos son delincuentes. Competencia laboral y social. Muchos chilenos han visto la llegada masiva de venezolanos como una amenaza a sus oportunidades laborales y hay una percepción de que los migrantes suturan los servicios públicos como salud, vivienda y educación. Discurso político y desinformación. Algunos sectores políticos han utilizado la migración como un tema para generar miedo y rechazo, presentando a los migrantes como responsables de problemas como la inseguridad o la crisis económica. Racismo y clasismo histórico. Chile tiene antecedentes de xenofobia y discriminación hacia otros grupos migrantes en el pasado, peruanos, bolivianos, haitianos, lo que indica que hay un problema más profundo de rechazo al extranjero
especialmente si viene de un país con menos recursos o si su apariencia es diferente a la chilena tradicional. Yo no pretendo que este video, ni las historias que subí, ni la conversación que se pueda generar en torno a sea la cura a la xenofobia o sea una respuesta absoluta, una verdad absoluta a la xenofobia. Creo que la xenofobia es un tema, como todo tema social, muy complejo y que tiene diferentes aristas, tiene diferentes aspectos que tenemos que evaluar y contextualizar para poder dar una opinión de por qué este rechazo existe. Yo tengo desde el 2016 que llegué a Chile y dentro de unos meses más esta va a ser mi relación más larga. Y como toda relación ha tenido sus problemas y ha tenido también sus momentos lindos y sus momentos de crecimiento. Yo a Chile le debo muchas cosas, pero no termino de sentirme como parte de este país. Y no lo digo porque Venezuela sea mejor o peor que Chile, sino porque siento que hay una barrera demasiado fuerte generada entre nosotros por las diferencias culturales, por las diferencias de pensamiento político, que nos impiden conectar realmente. Tengo amigos chilenos con los que tengo una muy buena relación, pero nunca conecto tanto como puedo conectar con un venezolano. Y es un trabajo que yo he estado activamente abriéndome más hacia esa cultura, porque entiendo que así como el chileno puede tener prejuicios sobre el venezolano también tiene prejuicios sobre el chileno. Por eso no quiero decir, o no quiero que se entienda de este video que el problema son los chilenos. Yo creo que el problema es de los dos. ¿Hay una tendencia xenófoba en Chile? Sí la hay. ¿Hay una tendencia en Venezuela de prepotencia? Sí la hay. Hay un choque cultural porque a pesar de ser latinos, somos completamente opuestos en muchas cosas. Sí, hay un tema de respeto a las costumbres que está un poco en deuda del lado venezolano. También, es mi opinión, yo pienso que sí. Pero al mismo tiempo hay una generalización injusta que lo único que hace es seguir marcando esta división, seguir reforzando estos estereotipos, seguir avivando el odio que se genera entre los dos países. Y lamentablemente, los que estamos en el medio, los que no estamos en un extremo y no estamos en el otro, terminamos como estoy ahora, con el corazón arrugado, con ganas de llorar, con una tristeza profunda de sentir que tenemos que ser menos venezolanos para ser aceptados, de que nos tenemos que hacer chiquititos porque nuestra felicidad incomoda, porque merecemos menos por el simple hecho de haber nacido en otro país y que es nuestra propia culpa la situación política que nos empujó a salir del país. La gran mayoría de los que salimos de Venezuela lo hicimos huyendo de situaciones que no le deseo a nadie y situaciones que son causadas por un gobierno de izquierda. Y ahí está el primer punto. Nuestras diferencias en muchos casos vienen por la política. La política siento que es lo peor que puede existir en el sentido de que es lo que más división genera después de la religión o incluso del deporte. Nosotros tenemos traumas con los gobiernos de izquierda y ustedes tienen traumas con los gobiernos de derecha. Aquí no es quién tiene la razón, aquí es dos pueblos que se sintieron oprimidos, uno que ya lo pasó, otro que lo sigue pasando. Dos pueblos que fueron obligados a huir, uno que ya en muchos casos retornaron o simplemente permanecieron en los lugares a donde se fueron porque hicieron su vida, y otro que todavía está en esa situación de no sentirse en casa. Somos dos países que han pasado por tramos políticos, nosotros por un gobierno de izquierda, ustedes por un gobierno de derecha, y eso entiendo que pueda generar problemas de conciliación, porque nosotros tenemos ese trauma y todo lo que es de izquierda nos molesta, nos incomoda, nos da como este síndrome de estrés postraumático. Y ustedes tienen el mismo trauma, pero con la derecha. Entonces, todo lo que no sea de izquierda para ustedes es facho. Y no hay un ceder, no hay aquí un ceder porque los dos pueblos somos muy pasionales por los temas políticos, porque la hemos pasado mal. Y no, aquí no es una competencia de quién la pasó peor que el otro o quién sufrió más que el otro. No puedes invalidar el de un lado o invalidar el del otro. Es reconocer que tenemos una diferencia política, que venimos de realidades diferentes y que los traumas están allí y que hay que trabajarlos. Fuera de lo político, ¿cuáles son las otras cosas que nos dividen? El venezolano tiene muchos defectos, como el argentino, como el chileno, como el boliviano, como el estadounidense, como el europeo. Yo creo que se nota mucho la saña que hay contra nosotros.
en redes sociales, lo que escuchas en la calle. Yo incluso he visto en las aplicaciones de citas cómo hombres chilenos ponen no venezolanas, para que las venezolanas no hagan match con ellos. Entonces tú entiendes cómo en algo tan básico como conocer a una persona para posiblemente entablar algún tipo de vínculo, ya sea casual o no, existe ya la xenofobia. Porque ese es un rechazo directo al gentilicio. Duele cada vez que tú lees, váyanse a su país. Duele cada vez que tú lees, seguro era un venezolano, cuando alguien anuncia un robo. La última vez que me robaron el celular, y lo comenté, las personas, la mayoría me dijo, esos son los compatriotas tuyos que andan robando. ¿Cómo sabes si era venezolano o no venezolano? Yo no sé ni siquiera si era venezolano o no venezolano. Ni lo escuché hablar, ni lo vi, para yo decir, sí, era un venezolano. Y si era un venezolano, un ecuatoriano, un peruano o algo, esa es la manera en la que tú respondes cuando alguien te cuenta que pasó por una situación de violencia incómoda o algo. Creo que es esa falta de empatía. Hice una pausa y me recompuse un poco porque tampoco quiero que todo el video yo esté con ese nudo en la garganta. También es otra forma de xenofobia cuando tú vas a arrendar y te preguntan la nacionalidad y en muchos casos te exigen que tu aval sea chileno, a pesar de que tengas años en Chile, a pesar de que tú tengas un récord impecable a nivel del sistema crediticio, a nivel de la convivencia que tú has tenido con tus arrendatarios del pasado. Existen esas cosas todavía. Yo creo que situaciones como la de anoche, con Josh Harris en su rutina en el festival, pero no solo anoche, sino todo lo que pasó previo desde que fue anunciado, lo que hacen es generar todavía más. Es como que está el fuego y tú le estás ahí echando más leña. ¿Por qué lo digo? Porque para mí el rechazo, desde el primer segundo que él estuvo en esa tarima, después de que la gente que fue a verlo lo ovacionó, porque sí tuvo una ovación y se escuchó fuerte su ovación, y después de que esas personas hicieron silencio, él comenzó su rutina. Inmediatamente las pifias comenzaron. Pero la razón por las cuales lo pifiaron están alimentadas por los comentarios que él hizo políticos. Y volvemos al tema de la política. Se hicieron esos comentarios en rutinas pasadas, etcétera, y la gente tomó esa información, la gente de los medios de comunicación tomó esa información y decidió pasar meses hablando al respecto y generando toda esta expectativa, y la misma gente haciendo ya planes de boicoteo, los matinales haciendo preguntas y comentarios bastante nefastos. Por eso yo no veo televisión. Pero lo que sí es xenófobo es todo lo que viene después. Porque Josh Harris, al momento de las primeras pifias, se descolocó, se desconcentró y no supo manejar la situación para poder continuar con su rutina, lo cual yo no lo puedo ni juzgar ni tampoco justificar cuando decide atacar al público. Creo que es una reacción natural de seres humanos, pero creo que como profesional tuvo que ser la mejor persona en esa situación y no lo fue. Como digo, ni lo juzgo ni tampoco lo justifico, pero yo sabía que inmediatamente ese iba a ser, la gente se iba a agarrar de ahí para tapar lo que realmente está debajo de esta situación, que es el chileno es cerrado con otras culturas, con muchas otras culturas, pero no con cualquier cultura. Está cerrado con ciertas culturas. De nuevo, yo no estoy diciendo que Venezuela son todos unos santos y que la migración no ha traído personas malas. Personas malas hay en todo el mundo. La fama que tienen los chilenos en Europa tampoco a mí me da una justificación para decir que los chilenos son esto o son aquello. Los malos encuentros que yo he tenido con chilenos, que han sido varios, tampoco me da a mí la potestad de decir es que todos los chilenos son X. Y por eso siento que la xenofobia, al igual que el machismo en muchas sociedades, es algo que está normalizado e internalizado a tal punto que muchos no se dan cuenta que en efecto es xenofobia. No va a ser una xenofobia flagrante siempre en la que tú vas a decir odio a los venezolanos, váyanse a su país. No, no es solamente eso. Hay otras maneras de ser xenofóbica que son mucho más sutiles, así como hay otras maneras de ser machistas que son mucho más sutiles que mandar a una mujer a cocinar. Es una situación compleja. Yo pienso mucho en este tema y la conclusión a la que yo llego, que no tiene por qué ser la verdad absoluta, no tiene por qué ser la conclusión correcta, no tiene por qué hacerte sentido a ti, me hace sentido a mí y ojalá le haga sentido a otras personas, pero no tiene por qué hacerle sentido a todos. Es que esto es una tarea de nosotros los venezolanos. Yo no puedo poner la esperanza de que esto cambie
en los chilenos si ellos están con una predisposición a. Creo que es tarea de nosotros, los venezolanos, ser la mejor persona en esta situación. De alguna manera, buscar espacios para dialogar, buscar momentos para hacer un intercambio de ideas y tratar de ver el punto del otro y tratar de que ellos vean nuestro punto. Es una tarea que va a durar años. Los cambios sociales toman años. Quizás yo no esté ni siquiera viva para cuando podamos tener una sociedad en la que el chileno no odia al venezolano. Y eso es desolador. Es una pena. Es una pena porque yo migré para acá, tengo un camino construido acá y me gustaría pensar que efectivamente somos aceptados. Porque incluso las personas con las que yo converso, con las que yo soy amiga, con las que yo tengo una relación, lo dicen. Es como que yo tengo amigos venezolanos y tengo compañeros de trabajo venezolanos que son bien, pero es que la mayoría de los venezolanos son esto, la mayoría de los venezolanos son lo otro. Entonces nosotros como venezolanos lo que tenemos que hacer es no caer en esa trampa del odio, no caer en vamos a ver quién insulta peor, si tú o yo, no caer en vamos a meternos con el chileno porque mi chileno se está metiendo conmigo, no rebajarnos a la ignorancia que es la xenofobia, al nivel de poca intelectualidad que tiene la persona que hace esos comentarios. No nos rebajemos, somos mejor que eso, somos mejor que las personas que odian a otro porque no nació en su misma tierra. Tenemos que nosotros ser los conciliatorios en esta dinámica, porque si no nunca vamos a escapar de esta situación, nunca vamos a salir del el venezolano es grosero, el venezolano es irrespetuoso, el venezolano es violento, el venezolano es lo que sea. Hoy una persona que me escribió, una persona que en mi vida he visto en persona, con la que yo hice match en Bumble, nunca nos vimos, pero hoy esa persona me escribió para decirme que nosotros irrespetábamos de una forma violenta la cultura chilena por haber George Harris peleado con el público de un festival que aplaude y alaba las pifias, un festival en el que no solamente se permite y se justifica el bullying, sino que se incentiva. Un festival que tendrá años de trayectoria y el que tenga 60 años, 80 años o los años que tenga, no quiere decir que esté bien, no quiere decir que ese es un argumento para dejar pasar conductas que no son de gente civilizada. No estamos en un coliseo romano, no estamos en una época en la que podamos estar normalizando y respetar el arte de otra persona, independientemente de las diferencias que tú puedas tener con ese personaje, si te pareció gracioso o no, si te gustó la música o no, si era el que tú fuiste a ver o no. Yo estoy grabando esto y no sé si lo voy a subir, pero lo necesitaba decir. No tengo las respuestas a todo, pero sí quiero dejar claro 4 cosas. No justifico la actitud de George Harris ante las pifias. No justifico las pifias. Creo que son nefastas y no deberían existir en un mundo en el que tratamos de evolucionar. No siento que las pifias en sí mismas hayan sido por xenofobia, pero sí siento que existe xenofobia en Chile y que es una xenofobia que está latente de una manera consciente y en algunos casos inconsciente en el chileno. Y como venezolanos no deberíamos rebajarnos a ese nivel de ignorancia. Es un episodio pesado, es un tema que nunca esperé tocar acá, pero creo que parte de la idea del podcast, que es como hablar de lo que está en mi cabeza y de cómo podemos mejorar cada día, no podía no hablar sobre esto que me ha estado comiendo la cabeza desde anoche. Espero que el próximo episodio sea de un tema un poquito más optimista y que de alguna manera aprendamos a fijarnos un poco más en las cosas que nos unen y no en las cosas que nos dividen, y en lo que podemos aprender del otro y en cómo las culturas se pueden mezclar y pueden evolucionar, porque la cultura no es estática, la cultura cambia. Lo que se consideraba culturalmente correcto hace 50 años no es lo mismo que se considera culturalmente correcto ahora. Y la cultura evoluciona cuando hay una mezcla de grupos, cuando hay cambios políticos o económicos importantes, cuando hay cambios sociales importantes. Entonces, ese es mi deseo, fijarnos en lo que nos une más que en lo que nos separa, en lo que nos divide. Tratemos de no lanzar más odio del que ya existe en el mundo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.